Este es uno de los temas, la absorción por etapas. Entonces ahora veamos otro tema muy interesante que voy a abrir por aquí vamos a ver una presentación que tengo aquí. Ya casi vemos absorción multicomponente, que es el tema de ChemSep, pero me interesa entrar aquí a este ejemplo que yo pues desarrollé em, en algún momento con absorción de CO2. ¿Y qué es esto? El ejemplo 8.1 y 8.2 del Tribal. Ujú. Son dos problemas que hay en el Tribal y entonces pues nos presentan datos de equilibrio y nos piden diseñar una columna. El 8.1 es columna isotérmica y el 8.2 es columna no isotérmica. Entonces aquí de una vez hacemos los dos ejemplos. Y entonces aquí se repasan muchas cosas, en esta presentación se repasan muchas cosas, el cálculo del NUT, método aproximado, método de la integral, y lo interesante es que necesitábamos ciertos datos, calor de absorción, calor específico de la solución, etcétera, etcétera. Y entonces nos pusimos a buscar artículos y aquí viene incluso referencias de artículos, incluso el valor de la KG, coeficiente de transferencia de masa. Todo eso se buscó con artículos reales y eso es un ejemplo de lo que ustedes están haciendo en este momento con sus proyectos, buscar datos, entonces tienen que ir a buscar en artículos. Aquí al inicio hacemos el balance de masa, que no lo vamos a explicar porque ya esto lo explicamos, pero de todas maneras a ustedes les sirve del repaso. Lo que a mí me interesa es que ahora, incluso aquí sigue con el gráfico de Eckert, cálculo del diámetro, y entonces vean ustedes, me interesa esto. Entonces, vean ustedes que inicialmente ustedes dirían, bueno, ¿de dónde saco la constante de transferencia de masa? Sobre todo si yo voy a usar K mayúscula. O sea, voy a usar K mayúscula, vamos a decirlo así. Acuérdense, y que si yo quería usar K mayúscula, Y mayúscula, para usar estas coordenadas libres de soluto, entonces una aproximación era que eso es aproximadamente igual al K mayúscula, Y minúscula, y el K mayúscula, Y minúscula se saca como una suma de resistencias. Ujú. Entonces, esto es la ecuación que yo tengo, lo que me dice la teoría de la transferencia de masa. Entonces, ahora yo necesitaría calcular estas variables. Para eso, ¿qué puedo utilizar? Algo una información que yo les pasé, me parece, hace un par de semanas. Algo que estuvimos viendo por ahí, unos modelos. Tal vez no los vimos, pero sí los comentamos. Yo sí les comenté, me parece haberles comentado de este modelo, las ecuaciones de onda. Ustedes me confirman, por favor, si lo vimos, si yo se los comenté, porque yo sí les hablé del proceso de absorción de CO2 y que había una cosa era con agua y otra cosa era con soluciones de aminas. Con agua yo usaría este modelo, porque sería el modelo físico. Ujú. Entonces vean ustedes, aquí yo tengo el cálculo de esas constantes. Bueno, yo les confirmo que yo les hablé de esto. Eh, entonces, vean ustedes que aquí yo tengo los valores de las constantes de transferencia de masa calculadas con el modelo de onda y entonces vean ustedes que me da el KG me da más o menos 0,15 y el KL me da más o menos 0,000075. Entonces, ¿dónde está la resistencia? Según este modelo, ¿dónde estaría la resistencia de la transferencia de masa? La mayor resistencia. En el gas, ¿Mm? en el gas.
En el gas no, en el gas no. Entre mayor sea el K, mejor es la transferencia. Ujú. Entre más chiquitito el K, va a ser peor la transferencia. Ujú. Busquémosle la lógica, por favor. Yo lo digo esto con mucho cariño. O sea, yo hago el comentario y ustedes analizan lo que estamos viendo, analizan lo que el profesor está diciendo y le buscamos el sentido. Entre más chiquito sea el valor de la K, como acuérdense que K multiplica delta C. Entre más pequeñito el valor de K, el flux es más pequeño. Ajá. Entre más grande sea el valor de K, el flux es más grande. Entonces la mayor resistencia, acuérdense, la resistencia es el inverso. Entonces, mayor resistencia significa el menor valor de la K. Entonces, en este caso, yo esperaría que la resistencia sea en el líquido. ¿Qué significa eso? Que con agua, por ejemplo, con agua va a ser muy complicado absorber CO2. Ujú. Este modelo, repito, aplicaría a usar agua pura para absorber CO2. Y de hecho eso se puede. Yo lo puedo hacer, pero ¿qué va a pasar? Que voy a necesitar un flujo de líquido grandísimo, enorme. Ujú. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa? Ustedes em, investigan en la literatura y lo primero que se encuentran es que lo típico no es usar agua pura, sino usar soluciones alcalinas. Podemos usar incluso NaOH, nada más que en ese caso es una reacción irreversible. Ujú. Entonces, vean qué interesante. Eh, es más, en la literatura dice la resistencia está en el gas, no está en el líquido. ¿Cómo es eso? Ujú. Entonces ustedes tendrían que encuentran ese artículo, dice que la resistencia está en el gas. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? Si el modelo de Anda dice que está en el líquido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al haber una reacción química, vean ustedes qué interesante, al haber una reacción química aparece un término aquí que ese término se llama el factor de mejora, enhancement factor en inglés, y que vean ustedes que para este caso del CO2 va a tener un valor, ven ustedes que puede llegar hasta 4000, entre 42 y 4000. Esto yo lo estimé, pero yo ya tengo por ahí unos artículos donde, por ejemplo, viene cómo se calcula este factor de mejora. Usa, por ejemplo, constante de equilibrio y la concentración del CO2 en el líquido, etcétera, etcétera. O sea, usa datos de la reacción química para calcular ese factor E. Yo con mucho gusto ya tengo como artículos que les tengo que pasar para que ustedes vean cómo se calcula esa E y entonces esos vean, me modifica las resistencias a la transferencia de masa. Ujú. La transferencia de masa, o sea, esto está multiplicando por la KL, la hace mucho más grande y llega el momento entonces en que la resistencia principal va a ser en el gas más bien. Ujú. Entonces eh, eso está muy interesante, porque es lo que observamos, ¿m? Es lo que observamos y vean ustedes aquí el valor de la KG, que incluso, vean aquí hicieron unas mediciones y les está dando incluso más o menos constante con el flujo de solvente. Eh, y aquí, pues al final lo que decidimos usar fue este valor tomado de un artículo para seguir con el cálculo del NUT y la altura de la columna, etcétera, etcétera. Entonces, aquí básicamente de esta presentación lo que quería enseñarles era esta diapositiva para que entendiéramos por dónde va el manejo o la modificación de la K mayúscula, la constante de global de transferencia de masa, cuando hay reacción química. Ujú. ¿Alguna preguntita? Si no hay preguntitas,